El siguiente es un programa clasificación A, apto para todo público. Radio Victoria presenta Pretérito pluscuamperfecto. La historia como jamás te la han contado. Bajo la conducción de Iván Acosta y Gonzalito. Bienvenidos. Hola amigos, hola. Hola. Cálmate, Gonzalito, ya saludaste 10 veces. Es que estaba esperando que se acabe la cortina. Ah, muy bien, yo sí también. Y a mí me dan el paso, me dicen ya pasa y yo decía la cortina aún no se acaba, ¿no es cierto? Controles, por favor. Pilas, controles, no mentira. Estamos molestando, bienvenidos a Pretérito Pluscuamperfecto. ¿Cómo les va? Les cuento que este es el programa de historia, Pretérito Pluscuamperfecto. Yo soy Pretérito. Y yo soy pluscuamperfecto. Gonzalito, no me digas esas cosas, por favor. Tú eres mi invitado para este programa. No mi invitado, tú eres mi, ¿cómo se dice? Compañero de fórmula, mi compañero de locución. Así que quiero que mandes un saludo a toda la gente. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pretérito Pluscuamperfecto. Ah, caramba, qué formal, Gonzalito, primera vez en la vida que te veo formal. ¿Te vas a portar bien todo el programa? No. Dilo a la cámara. No. Y así, de frentón vas a decir que no te vas a portar bien todo el programa. Ah, ya, caramba. Gonzalito, te cuento que nosotros tenemos un gran auspiciante para el día de hoy, un fantástico auspiciante. ¿Quién es nuestro auspiciante? ¿Ceviches? Ambrosía. ¿Ceviches? Ambrosía. ¿Ceviches? Ambrosía. Perfecto, nuestro auspiciante es Ceviches Ambrosía. Y les vamos a contar a las personas que se están conectando, ya tengo algunas personas conectadas. Primero lo que tienen que hacer es algo súper sencillo. Pónganle like, pónganle a compartir, pónganle like a la página de Radio Victoria, ¿verdad? Sí, primero like. Primero like a la página de Radio Victoria, se los dice Gonzalito. Luego, pónganle compartir a esta transmisión porque más gente quiere conocer a Gonzalito, ¿verdad? Sí. Muy bien, vamos a ponerle compartir a esta transmisión, le van a poner compartir. Y tercero, ¿saben qué es lo que van a hacer? Le voy a regalar una orden de Ceviches Ambrosía al mejor piropo para Gonzalito. ¿Qué les parece? ¿Te parece, Gonzalito? ¡Sí! Te encanta esa idea, ¿verdad? Entonces, al mejor piropo para Gonzalito, al mejor piropo, a la persona que le dé el mejor piropo para Gonzalito, le vamos a regalar una orden de Ceviches Ambrosía. ¿Estás de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora les contamos de qué va Pretérito Pluscuamperfecto. Gonzalito, a ti te gusta la historia mucho, ¿verdad? No. A ver, Gonzalito, ¿cómo no te va a gustar la historia si estamos haciendo un programa de historia? Ah, cierto. Ah, ya te acordaste que estamos haciendo un programa de historia, ¿verdad? Entonces, ¿te gusta la historia? No, pero me puede gustar. Eso es otra cosa, ajá. Entonces, lo que vamos a tratar en Pretérito Pluscuamperfecto es de contarles la historia de una manera divertida, de una manera distinta, de una manera diferente, y que a ustedes les guste la historia tanto como me gusta a mí y como le va a gustar a Gonzalito, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, vamos a traer a personajes, vamos a contarles historias divertidas, vamos a investigar cosas, datos curiosos que a ustedes les puedan servir y vamos a contárselos de una manera muy entretenida junto con Gonzalito. Así es. El primer personaje del cual vamos a tratar ahora es alguien, para mí, uno de los mejores personajes de toda la historia de la música. Le voy a pedir a Controles que me mande la cortina de nuestro primer segmento, Lo que yo sé de los demás. Cortina. Lo que yo sé de los demás. Lo que yo sé de los demás. La vida de un personaje desde su faceta más entretenida y divertida. Muchísimas gracias por esa maravillosa cortina. Un agradecimiento a Control Master Gonzalito. ¿Sí? Sí. Perfecto. Lo que les estaba contando, y bueno, para las personas que recién se conectan a la señal de Radio Victoria, decirles que vamos a regalarles un ceviche, ¿verdad? Sí. Les regalamos un ceviche a quien nos deje en sus comentarios un piropo para mi amigo Gonzalito. Un piropo para mí. Ok, ahora sí nos metemos en materia. Vamos a hablar de un personaje histórico fantástico, realmente fantástico. ¿Se te ocurre de quién es? No. A ver, te voy a empezar a dar una serie de pistas, Gonzalito, para que veas de quién se trata, ¿ya? Sí. Nuestro compositor de hoy,
Ah, ya se me salió la palabra, es un compositor. Qué tonto que eres. Sí, se me fue, pero ya te estoy dando. Oye, no me hagas quedar mal, por favor. Ya te estoy dando todavía la pauta de que es un compositor. Es un compositor italiano. ¿Conoces algún compositor italiano? Sí. A ver, nómbrame un compositor italiano que tú conozcas y de pronto ya estamos hablando de nuestro personaje del día de hoy. Ludovico Einaudi. Gonzalito, conoces mucho de composición aparentemente. Sí, Ludovico Einaudi es un lindo compositor italiano, pero no es justamente del que vamos a hablar hoy. Te voy a seguir dando pistas, ¿ya? El compositor del que vamos a hablar hoy era de la época barroca. Ya sabes de quién se trata, ¿verdad? ¿Puedes decirle a la gente de qué compositor vamos a hablar hoy? De Scarlatti. A ver, Gonzalito, ¿me viniste a hacer quedar mal a mí o qué onda? No vamos a hablar de Scarlatti, pese a que sí es un compositor barroco italiano. Muchísimas gracias por hacerme quedar mal, Gonzalito, como siempre. Vamos a hablar de otro compositor barroco italiano. ¿Se te ocurre algún otro nombre, tal vez? Sí, ya sé cuál es. A ver, diles a toda la gente de quién vamos a hablar hoy. De Alberti. Ay, Gonzalito, por favor, ya son dos compositores. Me haces quedar mal a mí, por Dios. Ya te dije, es un compositor italiano del barroco. De hecho, estás acertando en todo, pero es otro compositor. Te voy a dar una pista más. Este compositor lo apodaban el cura rojo. Ya veo que ya sabes de quién se trata el compositor de la noche de hoy, ¿verdad? Sí, Antonio Vivaldi. Perfecto, Gonzalito. Vamos a hablar de Antonio Vivaldi. ¿Te gusta la música de Antonio Vivaldi? Me encanta muchísimo. Te encanta muchísimo. Claro que sí, la música de Antonio Vivaldi es maravillosa. Gonzalito, ya que mencioné que Antonio Vivaldi se llama el cura rojo, ¿tú sabes por qué le decían el cura rojo? No, ¿Se te ocurre que por qué le pueden haber dicho el cura rojo? porque se vestía de rojo. No precisamente se vestía de rojo. Porque se ponía rojo. No es porque se ponía rojo. Porque le gustaba el color rojo. No es porque le gustaba el color rojo. Entonces, ¿por qué crees que le llamaban el cura rojo, Gonzalito? Te voy a dar una pista. No te voy a dar una pista, te voy a decir. ¿Sabes por qué? Porque era pelirrojo. Ya ves, ya aprendimos un dato interesante. Antonio Vivaldi lo denominaban el cura rojo porque era pelirrojo. Quiero mandar saludos también a la gente que ya se está conectando. No se olviden de dejarnos sus comentarios para ganarse un ceviche ambrosía. ¿Ceviche? Ambrosía. Perfecto. Vamos ahora a hablar un poco de la vida de Antonio Vivaldi. ¿Cuándo nació, sabes? No, Nació el 4 de marzo de 1678. ¿En la época qué? barroca. Muy bien, ya sabes que estamos hablando del barroco. Ahora, ¿qué pasó cuando Antonio Vivaldi nació? Te cuento algo muy interesante. ¿Sabes qué? Nació en medio de un terremoto. No, Sí, en medio de un terremoto. no. Sí, en medio de un terremoto. ¡Guau! Ajá. Es algo impresionante que haya nacido en medio de un terremoto. Y su madre, ¿sabes lo que hizo cuando estaba naciendo Antonio Vivaldi? ¡Corrió! No, pues no corrió. ¿Cómo va a correr si estaba dando a luz, Gonzalito? Por más del terremoto se estaba moviendo, ya estaba dando a luz, así que tenía que ser muy valiente y aguantar. Así que, ¿sabes lo que hizo? No, Te voy a contar lo que hizo. Como estaba naciendo Antonio Vivaldi en la mitad de un terremoto, le dijo al Dios del cielo, le dijo: Dios, si este niño nace y vive y sobrevive a todo este momento difícil que estamos pasando, del parto, más del terremoto, más todas las consecuencias que venían, si este niño vive, te juro que yo le hago que se confine al sacerdocio. ¿Qué te parece? muy bien. Ajá, es una muy buena decisión. Sabes que se confinó desde el primer momento entonces de vida que nació Antonio Vivaldi. Ya estaba decretado que él iba a ser sacerdote. Él iba a ser sacerdote porque su mamá lo dijo así. Ajá. Entonces te sigo contando la historia de Antonio Vivaldi. Una vez que nace, ¿sabes qué? Tiene un problema de salud. Tiene un problema muy grave de salud. ¿Sabes cuál era el problema? No, ¿Se te ocurre cuál era? A ver, te voy a dar otra pista, Gonzalito. Vamos a trabajar mucho con pistas acá. El problema de salud que tenía Antonio Vivaldi era respiratorio. ¿Sabes qué enfermedad tenía? Ya sabes qué enfermedad tenía Antonio Vivaldi, ¿de acuerdo? sí. Dime, ¿qué enfermedad tenía? COVID-19.
No, pues Gonzalito, ¿cómo va a haber COVID-19 en el barroco? Es imposible que haya COVID-19 en el barroco. Era otra enfermedad respiratoria. Gripe. No, no tenía gripe. Ah, ¿Ya se te ocurre otra enfermedad respiratoria que podía tener Antonio Vivaldi? sí. Asma. Perfecto, Gonzalito. Por fin le atinaste. Nuestro querido Antonio Vivaldi era un niño, imagínate, nació en la mitad de un terremoto. Su mamá dijo que iba a ser sacerdote y aparte el pobre tenía asma, así que tenía una vida muy complicada. Pobrecito. Sí, pobrecito de él. Imagínate, tener asma en el barroco no es como tener asma ahora, ¿verdad? Sí. En el barroco las cosas eran distintas. Tú no tenías la medicina que tienes hoy, no tenías las cosas para curarte. Me imagino que no tenías un respirador, así que el pobre Antonio Vivaldi tuvo una infancia fácil o difícil, Gonzalito. Muy difícil. Extremadamente difícil, no solo muy difícil. No obstante, él sí optó por entrar al sacerdocio y hacer caso a su mamá. ¿Sabes de cuántos años entró a estudiar ya para oficiarse de sacerdote, Gonzalito? No. Te voy a dar una pista, era un adolescente. A los 15. Muy bien, Gonzalito, esta sí le pegaste, le atinaste muy bien. Antonio Vivaldi empieza a oficiarse para sacerdote a los 15 años, y 10 años después ya se ofició, o sea, es decir, ¿qué edad tenía? 16. No, Gonzalito, no, te estoy diciendo que si entró a estudiar a los 15 y tiene que oficiarse 10 años después, ¿cuántos años tenía? Suma, por favor, 15 más 10. Ah, 25. Ajá, a ver, tenía 25 años cuando ya se ofició como sacerdote. Y te voy a contar un dato muy curioso. ¿Sabías que Antonio Vivaldi oficiaba misa? No. ¿En serio? ¿No sabías eso? ¿Qué hacen los sacerdotes entonces? No sé. ¿Ves? Los sacerdotes normalmente ofician misa. ¿Sabes lo que es oficiar misa? Es ir, tú vas a la iglesia y dices, vamos a empezar la misa de hoy. Y eso es lo que hacía Antonio Vivaldi, oficiar misa. Cuando él estaba oficiando misa, ¿sabes qué pasaba? No. Se le venían ideas de música a su cabeza. Se le venían ideas de qué componer, se le venían ideas de un pasaje musical, venían ideas de qué canción va a componer después, venían ideas de, no sé, de algún instrumento. ¿Y qué crees que hacía? No sé, se olvidaba de sus ideas. No, pues Gonzalito no se podía olvidar de sus ideas porque Antonio Vivaldi compuso muchas cosas lindas. ¿Sabes lo que hacía? Se salía de la misa. No. ¿En serio se salía de la misa? No. Te juro, Gonzalito, yo le revisé libros de historia, se salía de la misa. No, qué hijo de... ¡Ey! No puedes decir malas palabras aquí, estamos en vivo, por favor, en Radio Victoria. Gonzalito, modera tu lenguaje. Y sobre todo refiriéndote a Vivaldi, que era un sacerdote. Nuestro querido amigo Antonio Vivaldi se salía de la misa y anotaba todo lo que se le ocurría en unos papeles que tenía atrás. ¡Guau! Ajá, te das cuenta. Pero claro, la gente que iba a escuchar misa con Antonio Vivaldi estaba predispuesta a este tipo de cosas. Es decir, si yo voy a la misa con Antonio Vivaldi, tú sabes que podía pasar esto, que se le ocurría alguna cosa y salía a anotarlo para no olvidárselo en ese momento. ¿Qué te parece? Muy bien. Ajá. Bueno, no tan bien, ¿no? De pronto si tú ibas a misa y de pronto se sale el cura, ¿qué podías pensar? Pero era Antonio Vivaldi, así que tenía este tipo de licencias. Antes de seguirles contando la historia de Antonio Vivaldi, voy a empezar a leer los piropos que me mandan, porque recuerden que se pueden ganar un ceviche Ambrosía al mejor piropo que le manden a Gonzalito. Al mejor piropo para mí. Aquí dice Carito Sigüenza, Gonzalito, tienes los ojitos lindos y hechiceros que parecen un lucero. ¡Guau! ¿Te gustó ese piropo, Gonzalito? Me encantó. Ah, muy bien. Mándale un saludo a Carito. Hola, Carito, qué linda. Ay, qué coqueto estás hoy, Gonzalito. Muy bien. Excelente. Acá nuestra querida Jos dice, me encanta ese dúo. Jaja, Gonzalito es lo genial. Amo cuando dice sí. ¿Puedes mandarle un sí para Jos? No. Ay, pero Gonzalito, por favor, si te están escribiendo y te dicen que quieren escuchar tu famoso sí, puedes mandarle un sí para Jos. Sí. Ah, muy bien. Entonces, ¿en qué estábamos, Gonzalito? ¿Te acuerdas en qué nos quedamos? Ya me olvidé. En que se salía de la misa. Ah, cierto, se salía de la misa. Eso sí te acuerdas, ¿no? Que se salía de la misa Antonio Vivaldi. Entonces nuestro querido Antonio Vivaldi se da cuenta que aparte de ser sacerdote,
Él tenía una vocación muy grande por la música, pero no podía dejar a un lado sus convicciones y todo lo que se formó. Entonces, ¿sabes qué es lo que hace? Dice, voy a conseguir trabajo en alguna parte. ¿Y sabes de qué trabajaba Antonio Vivaldi? ¿O en dónde trabajaba dando clases de música y haciendo coros y escribiendo para orquesta? ¿Sabes en dónde trabajaba? ¿No? A ver, adivina, ¿en dónde podría trabajar dando clases? ¿En una escuela? Sí, es probable que podría trabajar en una escuela, pero recordemos que estamos en el barroco y no es que había muchas escuelas tampoco, Gonzalito, es una noción que la conoceremos un poquitín más tarde. Entonces trabajaba ayudando a niños. Ah, en un orfanato. ¡Wow! ¡Qué perspicaz estás hoy, Gonzalito! Perfecto. ¿Sabes que sí? Antonio Vivaldi se fue a trabajar en un orfanato, el orfanato de la Pietà, que era un orfanato de niñas. Oh, Sí, era un orfanato de niñas, pero él compuso muchas obras lindas durante este periodo. Y te invito a pensar, ¿sabes cuántos años trabajó Antonio Vivaldi en este orfanato? no. ¿Se te ocurre algún número? 10, No, es un poquito más. 11, No, entonces es bastante más. 20, No es 20. 22, No es 22, un poquito más. 30. Ajá, muy bien, hasta que le diste con el número. Antonio Vivaldi trabajó en el orfanato de la Pietà durante 30 años. ¡Guau! Los mismos años que tú. Sí, claro, la misma edad que yo tengo. Toda mi vida trabajó Antonio Vivaldi en un orfanato. Gracias, Gonzalito, por ese piropo para mí. Y te cuento que me siguen llegando piropos para ti. Es un goce ese, Gonzalito. Muchos éxitos, amigos. Nos dicen, ese no creo que sea piropo, es de Fernando Oviedo. Le mandas un beso a Fernando Oviedo. ¡Mua! Ay, qué lindo beso para Fernando Oviedo. Dice, Gonzalito es todo un galán, nos dice Jos. ¿Qué opinas de eso, Gonzalito? Sí. Ah, muy bien. Gonzalito, te ganaste mi corazoncito, dice Mayra Esmeralda Morales. ¿Qué tienes que decir ante eso? ¡Guau! Muy bien. Tengo otro comentario acá que dice, Gonzalito, si me invitas del ceviche, yo te pongo las bielas y saco un amigo, yo saco otra amiga. ¡Ya tenemos ganadora! Muy bien, o sea, con esas propuestas, Gonzalito, yo haría lo mismo que tú y ahí queda cerrado todo queda cerrado absolutamente el concurso. Acaba de ganarse ceviche Carito Sigüenza. Lindo programa, me encanta el toque descomplicado y directo de Gonzalito. Eres descomplicado y directo, Gonzalito, ese piropo está bueno. Muy bien. Tengo un saludo también de Francisco Delgado. Saludos, mi pana Iván. Ese es para mí. Un abrazo, mi querido Panchito. Qué gusto que estés conectado a la señal de Radio Victoria. Si están conectados, ¿qué tienen que hacer, Gonzalito? ¡Compartir! Claro que sí, compartir. Póngale compartir para que más gente llegue a esta transmisión. Y bueno, seguimos con la vida de Antonio Vivaldi. ¿En qué nos quedamos? En el orfanato. Ah, cierto. Estamos hablando, para quienes recién se enganchan a la señal de Radio Victoria, estamos hablando de Antonio Vivaldi. Entonces, Antonio Vivaldi, gran parte de su vida, 30 años, mucho, ¿no? Sí. Trabajó en el orfanato de la Pietà. Entonces, Antonio Vivaldi compuso muchísimas obras. Y te cuento algunas cosas muy chéveres, Gonzalito. Llegaba un momento en el que decían, oye, Antonio, el domingo tenemos una misa especial, ¿será que tú puedes componer algo para la misa? ¿Y tú qué crees que decía Antonio Vivaldi ante esto? Sí. Ajá, tu palabra favorita, decía sí. Así que Antonio Vivaldi decía sí, y te puedes imaginar lo que es cada domingo un concierto distinto de Antonio Vivaldi. ¡Guau! Ajá, ¿te imaginas eso? Hacía composiciones diferentes para cada domingo, para cada misa, así que qué suerte de la gente que vivía en aquella época y qué lindo que hayan podido disfrutar de la música de Antonio Vivaldi cada fin de semana. Mi querido Gonzalito, ¿qué te parece si hacemos una pequeña pausa musical en este momento para que la gente se enganche más, para que entiendan un poco de la música y de la vida de Antonio Vivaldi, para que puedan ellos ya estar empapados de esta maravillosa música de Vivaldi y puedan conocerlo? ¿Alguna canción en particular que tú quisieras escuchar de Antonio Vivaldi, mi querido Gonzalito? Puede ser el concierto para 4 violines. Ah, caramba, una de mis obras favoritas, definitivamente. El concierto para 4 violines. ¿Me confirman si ya en cabina tenemos listo el video del concierto para 4 violines? ¿Estamos listos? ¿Sí? Entonces vamos, Gonzalito, ¿puedes presentar, por favor, este video? Con ustedes el concierto para 4 violines de Antonio Vivaldi. Los dejamos con música.
Qué linda música la de Antonio Vivaldi. Estábamos escuchando, Gonzalito, tú presentaste más del tema. Ese no era el concierto de 4 violines, nos equivocamos, ¿verdad? Sí, Pero bueno, ya nada, desde nuestro primer programa estábamos un poco nerviosos. ¿Estás nervioso, Gonzalito? sí. Yo también, yo no, en cambio, yo no estoy nada nervioso, tú eres el nervioso del dúo. Antes de seguir con la historia de nuestro querido Antonio Vivaldi, vamos a recordar a las personas que tienen que hacer ¿qué? Compartir. Exactamente, compartan esta transmisión para que más gente nos pueda ver. Y nos dejan un piropo para Gonzalito y se van a ganar ¿qué? Un ceviche. Ambrosía. Perfecto. Para todas las personas que dejen un piropo para Gonzalito dentro de los comentarios de este video, vamos a regalarles un ceviche. Androsía. Ajá, perfecto. Acá nos dice, saludos Gonzalito, esperemos que acabe la pandemia para hacerle a las bielas junto con Iván Acosta, buen programa. Claro que sí, a las bielas. Ah, eso sí te gusta, ¿no? A las bielas, ¿esto lo dice quién? Santiago Ñate. Ajá, Santiago Roberto, el gran amigo de Bielas y de la vida, un abrazo para Santiago. Dice, voy a leer de nuevo el saludo de Pancho Delgado, porque decía, saludos mi pan Iván Acosta, y Gonzalito responde, Ya que ¡ey! Cuidado, estás censurado, Gonzalito, por favor. Te estaban pidiendo que respondas de eso en, en el Facebook, así que ya, por favor, modérate, ¿sí? Sí, perdón. No me gusta que digas esas palabrotas en vivo. Tenemos un saludo de Giovanna Jaramillo, dice, bonito programa, querido Iván. Hola, Javi. Un saludo también, ándale, un beso. Mua. Perfecto. Y vamos a seguir con la historia de Antonio Vivaldi, que ya vamos terminando la vida. Ahora, de Antonio Vivaldi, todo el mundo, o al menos la mayoría de las personas conocen una de sus obras. ¿Cuál es de esta obra que todo el mundo casi conoce de Antonio Vivaldi, Gonzalito? Sposa Don Disprezzato. No, no es de esa obra. Es una muy bonita obra de Antonio Vivaldi, pero no es precisamente esa. ¿Otra? La extravaganza. Es también una linda obra de Vivaldi, pero tampoco es la que yo creería que toda la gente conoce. ¿Cuál es la obra que la mayoría de personas conoce? Ah, ya sabes cuál es. Diles a esa cámara qué obra es la que más conocen de Antonio Vivaldi. La primavera. Ajá, muy bien, la primavera de Vivaldi, que es parte de su obra Las Cuatro Estaciones, ¿verdad? Sí. Ajá. Entonces, la primavera de Vivaldi, ¿sabes a qué edad la compuso? A los 39 años. ¡Guau! ¿Y cómo sabías que la compuso a los 39 años? Porque vine estudiando. Excelente, Gonzalito. Sí, la compuso específicamente a los 39 años. Así que sí, fue una obra compuesta a los 39 años por Antonio Vivaldi. ¿Y qué pasaría a la historia? Por su belleza, por hacer una evocación de la primavera como tal, de las hojas, de la naturaleza, de las flores. ¿Te gusta la primavera? Sí. Muy bien. A Antonio Vivaldi evidentemente también le gustaba la primavera y hizo una obra maravillosa. La compuso él a los 39 años, como ya lo habíamos dicho, y es parte de su ciclo de las 4 estaciones. Muy bien. Entonces, esta obra, para muchos, un dato tal vez más interesante sería de que para muchos es un inicio de la música programática. ¿Sabes lo que es la música programática, Gonzalito? No. Te enseño qué es la música programática. La música programática es cuando tú tienes algún concepto antes de componer. Ah, Por ejemplo, ¿cuál era el concepto que tenía Antonio Vivaldi? la primavera. Exactamente. Él estaba pensando en la primavera antes de componer su canción. Entonces, es por eso que la compuso. Y se adelantó muchísimo a su época. Era un compositor muy adelantado. Te cuento, Gonzalito, que las composiciones de Antonio Vivaldi empezaron a exportarse. ¿Sabías de eso? No. ¿Sabes a qué país se exportaban algunas de sus composiciones? A Alemania. En verdad, tienes toda la razón. Algunas de sus composiciones llegaron a Alemania. Y en este entonces había una noción que se llamaba el bajo continuo. ¿Y qué era el bajo continuo? Era escribir el bajo para que suene pum, 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 pum. Y normalmente cuando tú escribías esto o hacías una partitura, nosotros no escribíamos literalmente la partitura para el bajo, sino que con los acordes ya la gente en Italia lo podía tocar bien. Sí. Ajá. Entonces manda una partitura a Antonio Vivaldi a Alemania y dice, voy a tocar bien, no voy a mandar escrito el bajo. ¿Y sabes qué le respondieron los alemanes? No. Le respondieron que, ¿por qué no les mandó escrito el bajo? Y entonces Antonio Vivaldi se enfureció y les mandó una carta, les mandó la partitura nuevamente escrita y les mandó escrito el bajo, pero con una nota en italiano que decía Perlicolioni. ¿Sabes qué significa Perlicolioni? Para los imbéciles.
Exactamente, eso significa Perlicolioni. Así que sí se burló un poco nuestro querido amigo Antonio Vivaldi de los alemanes que no podían leer el bajo que estaba ya escrito. Y bueno, lastimosamente la vida de nuestro amigo Antonio Vivaldi empieza a decaer cuando muere su benefactor. Para quienes no saben qué es un benefactor, es una persona que apoyaba a los artistas y les daba dinero, les pagaba para que puedan hacer sus composiciones y les daba un sustento de vida. Entonces lastimosamente muere el benefactor de Antonio Vivaldi. Oh, sí, una pena que haya muerto el benefactor de Antonio Vivaldi, porque una vez que muere, las cosas se hacen muy, muy, muy difíciles para nuestro amigo Antonio Vivaldi, se hacen muy complejas y se empieza a deteriorar su salud. No, sí, se empieza a deteriorar su salud, se empieza a poner mal y definitivamente llega a su muerte en el año de 1741. Perfecto, Gonzalito, has venido estudiando la lección. Es decir, que nuestro querido amigo Antonio Vivaldi vivió entre 1678 y 1741. Perfecto. En la época Barroca. esa ha sido una pequeña reseña de la vida de Antonio Vivaldi. Para quienes no lo conocían, les invitamos a que escuchen su música, ¿verdad? Sí, La música de Antonio Vivaldi es muy linda. sí, ¿Escuchas Antonio Vivaldi a diario? sí. Y bueno, antes de pasar a nuestro siguiente segmento, que tiene el nombre, un nombre muy, muy, muy especial, quiero leer algunos mensajes que me llegan acá. Dice Gonzalito, qué simpático todo. Dice sí. No, Ah, también puedes decir no. sí. Muy bien. Se me acaba de desconectar el audífono. Espérate un momentito. Me haces quedar mal, Gonzalito. Sí. Ah, ya. Pero debías hablar hasta yo conectar el audífono. No. A ver, y dice acá otro, Gonzalito, me embruja tu mirada. ¡Guau! Para quienes no estaban conectados desde el inicio de la señal, les recordamos que vamos a regalar un ceviche ambrosía para todas las personas que nos comenten un piropo para Gonzalito. Sí, un piropo. Ajá. El primer piropo o el piropo más lindo para Gonzalito será acreedor a un ceviche ambrosía. Y no se olviden de compartir esta señal de Radio Victoria. Bienvenidos a Radio Victoria. Sí, Radio Victoria. Como les iba diciendo, tenemos un segmento muy especial. Nuestro programa Pretérito Pluscuamperfecto va a tener algunos segmentos. Este segmento yo le he denominado el cuentero de Muisne. ¿Y por qué le he denominado así? Porque va a hacer alusión a los grandes timos de la historia. Y dado que este segmento ha tenido ese nombre y esa denominación, lo vamos a bautizar como el cuentero de Muisne. Pero primero la cortina del segmento, ¿te parece? Sí. El cuentero de Muisne. El cuentero de Muisne. Los mejores timos de la historia. El cuentero de Muisne. Le hemos bautizado a este segmento el cuentero de Muisne porque vamos a hablar de los mejores timos de la historia. ¿Sabes qué es un timo? No. Un timo es cuando... ¿Sabes? ¿No sabrás lo que es un timo, Gonzalito? No. Un timo... No, sí sé. A ver, ¿qué es un timo, Gonzalito? No sé. Te olvidaste. Un timo es cuando tú le engañas a otra persona. Ajá, eso es lo que es un timo, cuando tú le engañas a una persona y cuando le haces creer una cosa que no es la realidad. Entonces nuestro segmento lo hemos llamado el cuentero de Muisne. Y como este es nuestro primer programa, vamos a decir el por qué le llamamos el cuentero de Muisne. ¿Quién era el cuentero de Muisne? Te voy a contar la historia del cuentero de Muisne. El cuentero de Muisne se llamaba Dante Reyes. ¡Guau, qué lindo nombre! Ajá, un nombre Dante. ¿Sabes de dónde adoptó este nombre el cuentero de Muisne? ¿Dante te suena de algún lado? Sí, ¿De dónde te suena? de la Divina Comedia. Ajá, de la Divina Comedia de Dante, precisamente es esto. El papá del cuentero de Muisne estaba su esposa embarazada y estaba arreglando unos libros y se cayó un libro, era justamente la Divina Comedia, y de ahí le puso el nombre de Dante. ¿Y cuál era el segundo nombre del cuentero de Muisne? Recuerda que vivía en Muisne, provincia de Esmeraldas. El segundo nombre del cuentero de Muisne era Dante. Sigifredo. Exactamente así, Gonzalito, perfecto. Era Dante Sigifredo. Dante Sigifredo. Él era el famoso cuentero de Muisne. Y él estaba, como te decía, encontró un libro mientras su mujer estaba embarazada y por eso su papá le puso Dante. ¿Por qué se hizo famoso? Porque era un timador profesional.
Profesional. Ajá, era un timador profesional. ¿Sabes por qué? Te voy a contar algunas historias de él que te vas a quedar loco porque es inverosímil que haya sido real. ¿Tú conoces, Gonzalito, la ciudad de Guayaquil? Sí, Sí, tú has estado en Guayaquil, yo he estado contigo en Guayaquil. sí, es muy lindo. Y hay chicas muy lindas. Ah, solo las chicas tú, Gonzalito, por favor, ya deja. Estamos hablando de historia y estamos hablando de la biografía del cuentero de Muisne. En Guayaquil hay un reloj muy lindo en el malecón, ¿verdad? Sí, Ese reloj del malecón de Guayaquil, no sabes lo que hizo el cuentero de Muisne con ese reloj. Lo vendió. lo vendió. Sí, lo vendió. ¿Cómo lo vendió? Lo vendió porque era el cuentero de Muisne, era una persona con mucha habilidad de palabra, Gonzalito, casi que como tú. Yo puedo. Claro, tú puedes vender el reloj de Guayaquil, si tú quieres, tú tienes mucha facilidad de palabra y a la gente le gusta mucho cómo hablas. Entonces el cuentero de Muisne, te voy a contar esa historia, valga la redundancia. Llega una pareja de personas de Suiza. ¿Y qué pasó? Esta pareja de suizos se quedan maravillados con el reloj que se encuentra en el malecón de Guayaquil. El cuentero de Muisne estaba por ahí muy bien vestido, muy bien, muy galante, y les dice a todos, ¿les gusta ese reloj? ¿Y qué creen que dijo esa pareja? Sí. Exactamente, cuando les preguntaron, ¿les gusta el reloj? Dijo, sí, y claro, les gustó el reloj. Entonces el cuentero de Muisne, de ahí cuando se le prende el foco, ¿y qué crees que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Les dijo, ¿saben que ese reloj es de mi familia? Es un reloj suizo, herencia de la época colonial española. Sí, en efecto, es muy risible ahora porque te imaginas cómo los pobres dos suizos que estaban paseando por Guayaquil se creyeron que era un reloj de él. Y les dice que este reloj era propiedad de su familia, como ya te lo conté, y pero que si quieren él se los puede vender. ¿Vender? Sí, que él se los puede vender. Entonces les dice a este par de suizos que estaban ahí incautos, les dice, ¿saben qué? ¿Qué les parece si mientras hacemos los papeles, hacemos los contratos, hacemos todo lo que tiene que ver con el proceso de compra del reloj, ustedes me hacen un pequeño adelanto? ¿Y qué crees que le dijeron los suizos? Sí. Exactamente, le dijeron que sí. Se convencen de que le pueden comprar el reloj. ¿Y sabes cuánto le pagaron, Gonzalito? 160,000 sucres. Exactamente, la suma de 160,000 sucres. Si es que nosotros vendiéramos el reloj de Guayaquil hoy por hoy, en nuestra época, ¿sabes a cuánto equivale 160,000 sucres? $8,000. Exactamente, Gonzalito, has venido estudiando las cifras y en matemáticas estás pero perfecto. Sí. Ajá, en matemáticas estás súper bien. Así que estamos hablando de que vendió un reloj público en 160,000 sucres equivalentes a $8,000 ahora. Antes de seguirles contando la historia del cuentero de Muisne, es muy interesante. Tenemos muchos saludos de acá, dice. Un saludo, Ángel Velázquez. Un saludo de mi amigo del alma, Iván Acosta, dice Ángel Velázquez. ¿Te acuerdas de Angelito Velázquez? Sí. Claro, gran compañero de la universidad. Renato Cajamarca nos dice, Gonzalito, lo que siempre de corazoncito debes decir es que a todos siempre vamos a partir y no se olviden de compartir. ¡Guau! Ese piropo sí está ganador, Gonzalito. ¿Qué te parece? El ceviche hasta ahora parece que va para Renato, ¿no es cierto? Sí. Muy bueno lo de Renato. Tenemos saludos de Efraín, Eduardo Efraín Cortés, mi querido Eduardo, desde Pasto, Colombia. ¿Te acuerdas que estuvimos por Pasto? Sí, tú me contaste. Ajá, estuvimos en un festival de coros por Pasto. Así que le mandamos un saludo muy especial para Eduardo allá en la hermana República de Colombia. Tenemos saludos de Daniel Enríquez. Le vendió un reloj a unos suizos, dice, un papá, el cuentero de Muisne. ¡Un papá! Exactamente, es un papá. Y no solo le vendió un reloj a unos suizos. Esa es una de sus hazañas y probablemente la más conocida. Te voy a contar 2 o 3 más. Verás lo que hizo. Gonzalito vio unos extranjeros incautos que estaban construyendo una casa y ¿sabes qué les dijo? ¿Ven la calle que está por ahí? Ajá. Y les dijo, ¿saben que esa calle está en construcción? Pero si ustedes quieren les puedo vender una parte de la calle para que puedan ampliar su casa. ¿Y qué crees que dijeron los extranjeros? Sí, exactamente, todos le decían que sí. A parecer nuestro querido amigo el cuentero de Muisne tenía un don de palabra muy grande y vendió una calle pública en 12,000 sucres como adelanto. ¿Te imaginas eso? Vendió una calle en 12,000 sucres. ¿Tú sabes algo del cuentero de Muisne? Sí. Se hospedó en el Hotel Colón haciéndose pasar por el presidente de Costa Rica. Sí, tal cual tú lo cuentas, mi querido amigo Gonzalito. Se hospedó en el Hotel Colón haciéndose pasar no por el presidente, sino por el hijo del presidente de Costa Rica.
Estuvo algunas semanas hospedado, nadie se dio cuenta que no era el hijo del presidente de Costa Rica. Y así que esto, uno de sus timos, otro de los timos más grandes de nuestro querido amigo, el ingeniero de Muisne, ¿sabes qué hizo? ¿Qué? Se fue a Santo Domingo. ¿Te gusta Santo Domingo? Sí, qué linda tierra. Ajá, muy lindo Santo Domingo. Un saludo para toda la gente de Santo Domingo. Saludos a Santo Domingo. Perfecto, Gonzalito. Se fue a Santo Domingo. Llegó a Santo Domingo y le dijo a la gente, ¿saben qué? Yo soy un ingeniero agrónomo, agrónomo famosísimo. Agrónomo. Eso, tú pronuncias mucho mejor que yo. Repítelo, por favor. Agrónomo. Exactamente. Se fue a Santo Domingo, dijo, ¿saben qué? Yo soy un ingeniero agrónomo famosísimo y voy a empezar a hacer obras por acá. Y ¿saben qué me tienen que pagar de sueldo? ¿Cuánto? 7,000 sucres. 7,000 sucres. ¿Y sabes qué dijo la gente? Sí, saben, les vamos a pagar 7,000 sucres, no hay problema porque usted es un excelente ingeniero agrónomo. ¿Sabes cuánto era el sueldo básico de ese entonces cuando nuestro querido amigo el cuentero de Muisne cobraba 7,000? ¿Cuánto? 120 sucres. ¿Te imaginas? El sueldo básico era 120 sucres y nuestro amigo el cuentero de Muisne pidió 7,000. 7,000 sucres para trabajar. Guau, era un capo. Si era un capo del engaño, Gonzalito. Tal vez algo bueno de la vida de nuestro amigo el cuentero de Muisne era que no era violento. Simplemente hacía sus timos en base a su don de palabra. Como tú tienes buen don de palabra. Es verdad. Ajá, tienes buen don de palabra. Así que en este segmento siempre les vamos a contar grandes timos de la historia, ¿no es cierto? Sí. Antes de seguir con nuestro segmento, dice... ¿cuál era el reto para ganarse el ceviche? Contémosles qué se pueden hacer para ganarse el ceviche. Tienen que mandarme un piropo. Ajá. Al mejor piropo para Gonzalito le vamos a regalar un ceviche. Ambrosía. Ajá, un ceviche ambrosía se llevará el mejor piropo para Gonzalito. Y bueno, vamos a leer un par de comentarios más y nos vamos con nuestro siguiente segmento y último, que tengo unos datos que no quiero dejarlos a un lado y tenemos 5 minutos, Gonzalito, por el toque de queda. ¡Maldito toque de queda! Sí, maldito toque de queda, tienes toda la razón. Repítelo, por favor. ¡Maldito toque de queda! Allá, a la otra cámara. ¡Maldito toque de queda! Sí, maldito toque de queda que nos hace cortar nuestro programa. Tenemos apenas 7 minutos, pero quiero leer 2 mensajes antes de poner nuestro siguiente segmento. Nos dice, el cuentero de Muisne es mi nuevo ídolo, Jos Puente. ¿Qué te parece? Muy bien. El cuentero de Muisne, un papá. Y dice, Gonzalito, qué gusto, Moni Calván. Mándale un beso a Moni. ¿A qué cámara? ¿En qué cámara estoy? A la cámara de allá, un beso para Moni. Ah, muy bien. Un beso para Moni Calván en la cámara de allá de parte de Gonzalito. Y bueno, en nuestro último segmento del día de hoy vamos a hablar del fútbol. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¿Sí? ¿Te encanta el fútbol? ¡Sí! Me encanta el fútbol, así que la cortina para el segmento de fútbol. Con las bolas bien puestas. Datos curiosos sobre la historia del fútbol. Qué buen nombre le hemos puesto a este segmento, Gonzalito. Con las bolas bien puestas. Con las bolas bien puestas vamos a dar datos curiosos de la historia del fútbol. Pero antes, ya que estamos hablando de las bolas bien puestas, acá nos llega un piropo muy chévere de parte de Daniel Enríquez. Dice, Gonzalito, a todos le quiere mostrar su muñequito. Muy bueno ese piropo de Daniel Enríquez, un poquito, ya estamos en horario no familiar, así que ya es válido el piropo. Y les contamos que en este segmento, en cambio, vamos a hablar de curiosidades del mundo del fútbol. ¿Te gusta el fútbol? Me encanta. Demasiado. Te encanta demasiado el fútbol, sí, muy bien, Gonzalito, excelente. ¿Sabes? Primero, antes de hablar de la historia del fútbol y de la prehistoria del fútbol, vamos a hablar de un concepto muy interesante que se llama frugalidad. ¿Sabes lo que es la frugalidad, Gonzalito? No tengo ni idea. De hecho, yo tampoco tenía ni idea hasta este programa de qué se trata la frugalidad. ¿Puedes decir frugalidad por lo menos? Frugalidad. ¡Ah, caramba! ¡Qué buena dicción otra vez! Frugalidad. Muy bien, frugalidad. La frugalidad es un concepto que implica optimizar recursos, ¿sabes? O sea, si tú tienes pocas cosas, con esas pocas cosas puedes hacer algo chévere. Es por eso que me llega un mensaje que me hace reír por acá. Muchas gracias por esos mensajes que están llegando a la transmisión de Pretérito Plus con Perfecto. La frugalidad es un concepto que implica economizar recursos. Es por eso que el fútbol se hizo tan popular. Porque simplemente para un partido de fútbol, ¿qué necesitas? Balón. Ajá, balón. Y una cancha.
balón y una cancha. Pero supongamos, Gonzalito, que tú estás con tus compañeros y no tienes una cancha. ¿Cómo puedes hacer? Pones 2 piedras y haces un arco. Ajá, podemos poner unas 2 piedras y haces un arco. Y si no tienes balón, ¿qué podrías patear? Un frasco de Tampico. Un frasco de Tampico, Gonzalito, muy bien. ¿Sabes lo que es Tampico? Era de tu época el Tampico. Claro, qué rico jugo. Ah, muy bien. Era un jugo de naranja de un frasquito. ¿Qué más podrías patear? Una bola de tela, una bola de papel. Ajá, son muchas cosas las que se pueden patear. Esto significa frugalidad, ¿ves? Te das cuenta cómo tú puedes hacer un montón de cosas con pocos recursos. Es por eso que el fútbol se hizo tan famoso, porque era un deporte que tú no necesitas muchas cosas para poder practicarlo. Ahora, Gonzalito, tú eres un experto de fútbol. En este segmento tú me das una cátedra a mí. ¿Dónde se creó el fútbol como tal? En Londres. Ajá, en Londres. Y definitivamente sí, si ustedes revisan la historia, para muchos el fútbol se creó en Londres. Pero quiero decirles que no precisamente se creó en Londres. En Londres lo que pasó es que se reunieron un grupo de londinenses en una taberna. En una taberna, ¿qué te parece? Wow, qué rico. De aquí nos vamos a una taberna, Gonzalito. No podemos, hay toque de queda. Ah, es cierto. Si no hubiera toque de queda, nos podríamos ir a una taberna precisamente ahora, ¿sí? Sí. Estaban en una taberna y pusieron las reglas del fútbol, pero el fútbol fue creado muchísimo antes. Tengo un par de minutos para darles unos datos. No, para que tú nos des unos datos porque tú eres un experto de fútbol. ¿Dónde se creó entonces el fútbol antes de Londres? En los esquimales. En los esquimales, claro que sí. ¿Saben lo que son esquimales, no? La gente que vive allá en los polos. ¿Y qué hacían los esquimales? Pues pateaban bolas de tela rellenas. Ajá, pateaban bolas de tela rellenas para entretenerse. Y hacían una especie de cancha y pateaban la bola hasta llegar al otro lado. En un principio el fútbol era un deporte de mucha gente tenía que patear esta pelota para tratar de llegar al otro lado. ¿Y saben cuánto medía la cancha en la que jugaban los esquimales? Coméntales este dato fantástico, Gonzalito. ¿Cuánto medía la cancha en la que jugaban los esquimales? 16 kilómetros. 16 kilómetros. Tenías que patear la bola a través de 16 kilómetros de cancha para llegar al otro arco. ¿Qué te parece eso, Gonzalito? Muy chévere. ¿Qué va a ser chévere, Gonzalito? Son 16 kilómetros pateando una pelota. No obstante, el fútbol en este entonces no se llamaba fútbol, se hizo muy popular entre los esquimales. ¿Dónde más se jugaba fútbol, Gonzalito? En China. Perfectamente, claro que sí, sabemos que todo también se ha creado en China. El coronavirus también. No vamos a hablar del coronavirus ahora. Se crea en China. ¿Hace cuánto tiempo ya se jugaba fútbol en China? 3 siglos antes de Cristo. 3 siglos antes de Cristo los chinos ya jugaban fútbol. ¿Y para qué lo hacían, mi querido Gonzalito? Para entrenar la puntería de los jinetes. Ajá, así es, ves, tú eres el experto en esta sección. Precisamente en China, para entrenar la puntería de los jinetes, hacían una especie de pelotas y las pateaban a través de una red. O tenían otro juego muy interesante en el cual tú pateabas y tratabas de esquivar la pelota para mejorar tu agilidad. Eso lo trabajaban los chinos durante... lo trabajaban ya desde hace 3 siglos antes de Cristo, claro que sí. ¿Qué te parece? Muy bien. Ajá. En el siglo VII había un juego que se llamaba Kemari. ¿Puedes repetir esa palabra, Gonzalito? Kemari. Ajá, Kemari. ¿En qué consistía el Kemari? En evitar que la bola caiga al suelo. Ajá, precisamente es tal cual Gonzalito lo ha dicho, en evitar que la bola caiga al suelo. Como hacer cascaritas, ¿verdad? Sí. Y se me está acabando el tiempo y no vamos a poder hablar más de la historia del fútbol. ¿Qué te parece si nosotros damos un par de datos más y cerramos esta sección? ¿Qué te parece? Ya. El fútbol, ya que hablamos de los chinos, hablamos de los esquimales, hablamos de todos, ¿quién más crees que hizo avances en el fútbol? Los griegos. Por supuesto, si todo en la vida, todo lo han hecho muy bien los griegos también jugaron al fútbol. Y jugaban con unas vejigas de cerdo infladas. ¡Guácala! Sí, vejigas de cerdo infladas. ¡Guácala! Sí, cubiertas por una piel y la pateaban. Y ya tenían esta noción del fútbol. Pero era un deporte de batalla, ¿te imaginas? Era bastante de contacto. Entonces jugaban fútbol muy agresivamente. ¿Y sabes dónde se jugaba más fútbol también? En Esparta. Perfectamente, en Esparta. ¿Y cómo crees que jugaba fútbol en Esparta? ¡Ah, Esparta! Exactamente así, súper fuerte, era un fútbol muy agresivo, había contacto, se rompía la pierna, los brazos, todo por lanzar esta pelota. No se llamaba fútbol, pero ya podemos tomarlo como antecedente del fútbol.
E históricamente, nuestro último dato, Gonzalito, del día de hoy, porque se nos acaba el tiempo. Si algo ya lo crearon los espartanos, ¿quién lo copió? Los romanos, copiones. Sí, los romanos eran copiones de todas las cosas que hacían los espartanos. Y bueno, copiaron el fútbol y lo llevaron también y lo jugaban también de una manera físicamente muy fuerte. Y por ahora vamos a tener que cortar ahí los antecedentes y la prehistoria del fútbol porque ya nos viene el toque de queda. Y hay toque de queda. Ajá. Así que vamos a terminar leyendo los últimos comentarios a toda la gente que se conectó y luego vamos a escoger quién se gana el ceviche, ¿te parece? Sí. Dice... Gonzalito, tú tienes el plus, cuán perfecto puede ser nuestro amiguito. Así que... Muy bueno el piropo de Daniel Enríquez, ¿qué te parece? Me encantó. Ajá, te encantó. Pueden patear cocos, dice Esme, ¿tú puedes patear cocos? Podemos patear cocos. Puedes patear cocos, pero te vas a lastimar el pie, Gonzalito, pero bueno. Los chinos siempre adelantándose a todo, nos dice Jos Puente. Y nuestro último piropo de la noche, Caritos y Gonzalito el muñequito, así tan chiquito, por tus ojos me derrito y si quieres convencerme, un ceviche te conviene. ¡Guau! Muchos comentarios y muchos piropos para Gonzalito el día de hoy para ganarse el ceviche, cortesía de Ceviches Androsía. Agradecemos a Radio Victoria y a la Escuela Integral de Formación de Artistas que nos acoge para Pretérito Plus Cuan Perfecto y los invitamos a conectarse el próximo jueves a las 20 horas. Ajá, el próximo jueves a las 20 horas tendremos nuevos temas y hablaremos de historia, que es lo que nos gusta. ¿Ya te gustó la historia? ¡Sí! Perfecto. Nos vemos hasta la próxima. Chao, 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 chao.